Bienvenidos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Al día de hoy, el segundo día de ECO23. Hoy tenemos el panel central con todas las personas que están aquí presentes. Muchas gracias por estar aquí. El panel central del día de hoy se titula La conservación del territorio como un logro colectivo, y las personas que lo conforman son los exploradores del National Geographic. Voy a presentar a cada uno de ellos. Lilian Painter, de Bolivia; Jens Benor, de Chile; Hernán Payaguaje, de Ecuador; María Inés Roque, de México; e Hilario Podcaún, de México. La charla será moderada por Gael Almeida, de México, y Claudia Carreras, España. Bienvenidos. Gracias, Gise. Gracias. Y siempre nos toca el horario difícil, el horario después de la comida, entonces vamos a competir contra la digestión. Pero bueno, muchas gracias a todos por estar, por querer ser parte de la conversación, de este proceso creativo, de este proceso de detonar conversaciones desde otros lugares y buscando respuestas todos juntos, ¿no? Creo que eso es muy valioso. Y venía pensando, ahorita mientras caminaba, qué ambiciosos que le pusimos este título. Qué ambiciosos, como la conservación como un logro colectivo. Y bueno, nosotros ya lo habíamos platicado antes, ya ustedes conocían el título de esta plática, y yo siento que con cada uno de ustedes he tenido esta conversación en corto, y siento que es como un sueño compartido, ¿no? O sea, creo que el título de esta charla es muy aspiracional, es a donde quisiéramos llegar y es ese lugar al que todos aspiramos, ¿no? Que esto sea un proceso no de uno, no de unos pocos, sino de todes, ¿no? Que sea un proceso de aprendizaje, de creación y de todes. Entonces, me gusta porque nos pone como diríamos en México, nos pone la vara alta, pero también sé que todos ustedes han estado en esos procesos de colectividad, de aprender en grupo, en comunidad, y que eso mucho los mueve, eso es lo que los mantiene haciendo su quehacer, y que muchos de ustedes también no entienden casi que la existencia sin el otro, ¿no? Y entonces eso es muy importante. Entonces, bueno, la idea es que después vamos a tratar de que el panel sea lo más rico posible, pero que también después pasemos a un proceso de preguntas y de, no solo preguntas, como decíamos hace rato, también comentarios, que lo abramos y que sea una discusión no nada más entre nosotros, sino entre todos los que estamos en la sala hoy. Sé que mucha gente nos está viendo por el Facebook, también ayer nos vieron, entonces también si alguien tiene allá afuera una pregunta que quiera compartir, una reflexión, la podemos después compartir acá también. Y antes de empezar, no sé si Claudi quieras compartir algo. Bueno, pues buenas tardes a todos. Ya estamos arrancando, ayer era un día de con el motor más o menos en ralentí, la altura nos tenía todos, pero creo que ya nos vamos adaptando y que poco a poco vamos pudiendo respirar mejor. Así que hoy ya hemos arrancado con todo, la mañana ha sido increíble con las presentaciones y ahora esta charla de la conservación como un logro colectivo. A mí me gustaría también añadir una pregunta de las que vamos a hablar ahora también, de pensar en la conservación y la representación también como una reflexión colectiva, ¿no? O sea, sin duda es muy importante para conservar, conocer y poder presentar lo que estaba pasando. Ayer Lenin me dejó dando muchas vueltas a la cabeza con el tema de visibilizar. Creo que eso nos va a llevar a interesantes conversaciones en torno al tema, porque para dar a conocer determinadas problemáticas es importante generar mecanismos de comunicación que lo permitan, y de alguna forma, y ayer lo hablábamos un poco, esos mecanismos también siempre venían muy verticalizados, ¿no? Igual que las instituciones de conservación, como si hubiera una verdad absoluta que se marca desde determinados centros de poder, y toda la representación y toda esa forma de funcionar, tanto a nivel como de panorama en conservación, como en la propia representación de las problemáticas, era una mirada como de alguna forma
muy planteada desde una perspectiva hacia otra, ¿no? La idea del panel también va a ser reflexionar en torno a cómo ciertos mecanismos pueden permitir no trabajar en esa dirección, sino empezar a plantear representaciones colectivas o formas de trabajar donde podamos pensarnos conjuntamente y donde podamos encontrar vínculos que nos permitan imaginarnos en el sentido de construir nuestros imaginarios de una forma mejor. Cómo colocamos en circulación esas historias que tienen que ver con territorios, con conservación, con cultura, cómo esas historias, en el momento en que las soltamos, cobran vida y las historias empiezan a circular, y cómo son creadas esas historias y qué mecanismos trabajamos para crear esas historias, creo que es muy importante, ¿no? Entonces la reflexión es la preservación, la conservación y la representación de esas realidades que queremos mostrar, de qué manera podemos trabajarlas y de qué manera podemos plantearlas, intentando también subvertir esos procesos que hasta ahora han estado marcados, ¿no? Es un poco la línea. Bueno, me están diciendo que para ustedes hay que agarrar estos micrófonos y para irlos pasando, porque necesitamos los micrófonos para que en la virtualidad nos escuchen. Bueno, queríamos empezar con una pregunta para todos y que nos ponga como en un mismo piso. La pregunta es, ¿qué entiende cada uno de ustedes por comunidad? Piensen un segundo. Y si alguien se quiere voluntariar para empezar, compartiendo algunas ideas. Con que agarren cualquiera de los que están ahí en el centro. ¿Están prendidos, verdad? Sí. Sí. Estamos. Bueno, ¿está? Ah, ya, ok. Primero, también me pareció ambicioso el título porque entré justamente en esta pregunta, porque en el día a día de mi trabajo, o sea, como conservacionista, trabajando en el norte de La Paz, en una zona con áreas protegidas y territorios indígenas, ¿no? Para mí la primera respuesta es, ok, las comunidades son, sobre todo con las que trabajamos, comunidades que tienen derechos ancestrales y que comparten territorios colectivos que defienden bajo una visión común, pero luego me puse, y bueno, eso definitivamente es comunidad, y yo creo que hay derechos por los cuales, sobre todo los pueblos indígenas han luchado en relación a tener el reconocimiento de sus derechos territoriales que son exclusivos, ¿no? Y que son el resultado de una lucha histórica, ¿no? Para tratar de responder a lo que les quitaron, ¿no? Pero después pienso que comunidad también puede ser, siempre y cuando mantengamos ese respeto a los derechos, ¿no? Y los derechos de los pueblos indígenas, sobre todo, una comunidad también puede ser un grupo más amplio que a través de objetivos en común, como lograr un planeta saludable, conservar la biodiversidad, tratar de mitigar los impactos del cambio climático, sobre una base de respeto a estos derechos diferentes, podemos hablar de una comunidad más amplia, porque es necesaria para enfrentarnos a los grandes desafíos que ahora no son locales, son globales. Entonces terminas teniendo también una comunidad que involucra a la población urbana, que puede sumarse en apoyo a los esfuerzos de las comunidades indígenas, puede involucrar a diferentes instituciones de la sociedad civil o del Estado, y también puede involucrar a instituciones o personas que se encuentran fuera del país, ¿no? Pero para mí fundamental distinguir que en esos niveles existen derechos diferenciados y la necesidad de no perder de vista aquello para no generar con las mejores intenciones efectos perversos en reducir la importancia de esos derechos.
Sí, comparto esta parte de la compañera. Pueden haber comunidades grandes, comunidades pequeñas. Yo creo que es que cualquiera que sea la dimensión, es que compartan objetivos igual, ¿no? Que tengan un mismo fin y que todos contribuyan para lograr ese fin. Sí, gracias. Creo que se puede distinguir de distinta manera, ¿no? La comunidad vista desde un sector, en este caso como pueblos indígenas, pero concuerdo con la compañera que antecedió la palabra, pero en la comunidad hay igual una estructura organizativa en donde dirige la comunidad, hay actividades comunitarias que la comunidad se comparten en iguales condiciones, igual si es que hay actividades o proyectos comunitarios se comparten en comunidad y eso es comunidad y eso ha sido un ejercicio bastante interesante, bastante ancestral que hasta ahora lo hemos venido practicando y gracias a esa comunidad, a esa unidad hemos vivido en pie de lucha y estamos aquí unidos en comunidad para seguir haciendo lo que nosotros como pueblos indígenas hacemos para defender nuestra vida, para defender y existir como comunidad, como pueblo en diferentes países que estamos. Bueno, yo tengo ahí algunos como, le estoy dando muchas vueltas a estos términos desde el lugar de entenderlos como categorías. Comparto lo que piensan mis compañeros de mesa y lo que me sucede es que creo que ha habido un abuso de la palabra comunidad, del término comunidad, y que se ha asociado, digamos, y que a veces invisibiliza los conflictos al interior de cualquier comunidad o de cualquier colectivo, o que pone, digamos, me parece fundamental la idea del bien común, pero también a veces eso agrede ciertos derechos de los individuos dentro de la comunidad, o sea, y eso pasa en todas las comunidades o en muchas comunidades. Entonces, hace unos días escuché a digamos, un gran maestro del cine documental, el realizador Nicolas Philibert, y él decía que él prefiere la palabra colectivo por encima de la palabra comunidad. Y es una persona que se ha dedicado a filmar colectivos como nadie, o sea, pero que construye esas, digamos, relaciones internas de manera fílmica en una escuela o entre un grupo de personas con problemas de salud mental o en un grupo en formación de enfermeros, ¿no? Y entonces se puede ver todo eso que los une, pero también las diferencias, ¿no? Y creo que eso es lo que a mí me hace, lo que quiero poner sobre la mesa, en el sentido de que creo que para proteger lo que sea que haya que proteger, tenemos que ver nuestros acuerdos y nuestras diferencias y no escondernos, digamos, y tener cuidado con la utilización de estas categorías como manera de borrar las sutilezas que puede haber adentro de un grupo. Eso nada más. Muy buena pregunta y me sumo a la respuesta de María Inés sobre el abuso al concepto de comunidad en ciertos grupos. Por ejemplo, las empresas extractivistas lo utilizan también para justificar su trabajo comunitario, en el cual finalmente a través del soborno desmantelan el tejido social. Y quizás en un tono más curioso diría que comparto mucho la breve pero precisa definición de Hilario sobre algo en común, que es lo que define a la comunidad, lo comunal, pero también tiene algo en relación con el aguantarse. Como yo no vivo técnicamente una comunidad rural indígena, pero sí de una comunidad urbana, y de hecho es curioso porque me acuerdo perfectamente, hace años una vez un chico que vivía en la ciudad y se fue al campo me dijo, ustedes los sin territorio, los de la ciudad. Yo pensaba, me dejó un poco adolorido, en aquel entonces yo pensé, ¿verdad? Y ahora creo que tengo más claro que nunca que en la ciudad también hay comunidad y hay territorio. Creo que
todos los lugares tienen territorio y comunidad, y en ese sentido creo que el aguantarse en vivir en común y además cuidarse en común también, tienen algo que define a la comunidad más allá de la palabra y más yendo al colectivo o la comunidad, sino que a las prácticas. Creo que hay harto de comunidad en las prácticas más que en el concepto mismo, ¿no? Entonces yo podría incluso hablar mucho de aguantar, pero quizás no aguante mucho a la gente y tenga que vivir solo y sea un ermitaño. Entonces estaba hablando de comunidad siendo un ermitaño y ahí hay muchas diferencias, ¿no?, entre la práctica y la palabra. Pero creo que la comunidad para mí es una práctica. Hay un tema que creo que es como muy importante en la forma en que contamos las historias o cómo queremos representar las historias, ¿no? Y un ejercicio de narración muchas veces implica un ejercicio de simplificación o de resumen, ¿no? Porque de alguna forma es muy difícil atender a todas las realidades que pueden confluir en un determinado lugar o un espacio, ¿no? Cuando pensamos en colectivos o pensamos en representaciones colectivas, ya eliminando un poco la palabra comunidad con lo que estáis planteando, cuando hablamos de representaciones colectivas, es como que primero tenemos una mirada a vista de cóndor, ¿no? Estamos en los Andes, una mirada como muy desde arriba, y conforme empiezas a bajar te empiezas a dar cuenta de la complejidad de realidades que confluyen en un mismo territorio y de la dificultad de plantear ese tipo de ejercicios de comunicación que de alguna forma dimensionen la complejidad de todo lo que está pasando. Entonces es como a veces llega alguien e intenta comunicar algo y hay muchos problemas porque necesariamente se va a anclar en una determinada realidad y no puedes pretender tener una cierta globalización. Entonces es muy complejo el hecho de intentar generar narrativas que puedan ser colectivas y que planteen reflexiones que nos lleven a detonar otras realidades, ¿no? Entonces esta pregunta va para María Inés. ¿Cómo podemos empezar a pensar si hay la posibilidad de generar narrativas colectivas? ¿Cómo se puede plantear una aproximación al territorio desde otros lugares? ¿Y cómo podemos pensar establecer esos puntos de detonación, a lo mejor, para poder generar procesos que generen otro tipo de formas de comunicar y otras narraciones que sean más plurales, quizás, ¿no? Yo creo que la clave está en la última palabra que utilizaste, en la pluralidad, porque para mí las narraciones en principio tienen un narrador o algunos narradores tal vez. Entonces se habla, ¿no?, de las narraciones corales, se habla, pero al final hay alguien que es un editor, como se es un editor en una revista, como se es un editor en una película, etcétera, etcétera. Creo que uno de los caminos que tenemos posibles son las nuevas narrativas, las multiplataformas, los documentales, los web, ¿no?, en donde podemos trabajar con fragmentos o con historias desde diversas voces. Siempre va a haber, seguirá habiendo alguien que programa, seguirá habiendo a alguien o algunos que marcan una línea, y entonces ahí sí hay una decisión del grupo que provoca este proyecto de decir a quién le encarga esa última palabra para hacer el camino en el que van a ser leídas las cosas, ¿no? Pero también hablando de las cosas que hemos estado discutiendo con otros colegas en situaciones similares a esta en los últimos días, decíamos que, bueno, en México tenemos ahora una ley de protección para las expresiones culturales y artísticas de pueblos originarios y afro, ¿no?, que emana del abuso que se ha hecho de las grandes marcas, sobre todo de los textiles en particular, o está muy vinculado, muy derivado a eso, ¿no?, y de los textiles y los diseños originales. Pero claro, está hecha como ley así súper amplia, en donde también estaría en posibilidad una narración hecha por quien sea de ser cuestionada por el pueblo originario al que está haciendo alusión, ¿no? Es una ley compleja en ese sentido porque los primeros que dijeron, ¿pero cómo? Entonces yo, si soy tzotzil, no voy a poder ir a hablar de los mijes o de los mixtecos o de los guauranis porque no pertenezco a esa comunidad. Es decir, es una ley que también pone en cuestión una ley superior que es la libertad de expresión. Entonces, el problema se vuelve muy complejo, ¿no? O más complejo, y yo ahí es donde vuelvo a la palabra de Filiberti a decir,
bueno, esto es un colectivo de personas que trabajan juntas, que tienen un objetivo común, que tienen confianza y que construyen un sistema de reglas para poder vivir en comunidad, para poder durante un periodo poner porque ninguna de estas relaciones son eternas, además, ¿no? Pero entonces tenemos que ir renovando esos acuerdos para poder seguir trabajando juntos o diciendo, bueno, el proyecto era este y ahora pasamos a otra cosa. Y no va a haber narración perfecta ni total, porque sería como cerrar los ojos y quedarnos con la idea de que puede haber una narración. Y no queremos una narración. Totalmente, hay muchos ángulos y voy a citar una frase que sé que es de las favoritas de Jens, que siempre la compartimos en un momento en un taller y de ahí se nos quedó ahí como improntada, que es una frase de un maracame huichol que dice que solo entre todes sabemos todo, ¿no? Y voy a un poco hacer referencia a un ejercicio que Jens empezó hace un par de años con la pandemia, en donde pues todos estábamos encerrados y, por ejemplo, generar esta parte de vamos a hacer comunidad o vamos a hacer algo colectivo, pues se volvía mucho más complicado por el encierro, porque no podíamos estar en el mismo espacio. Y además con esta necesidad también de salir, ¿no? De salir al campo, de conectar con la naturaleza, se volvió como más importante todavía, ¿no? Como que el encierro nos hizo, nos llevó a esa reflexión, ¿no? A darle un poco más de valor a esa libertad que damos por sentado, al estar con nosotros, a compartir los espacios y demás. Y generaron una iniciativa muy interesante que es un ejercicio que es una combinación entre ciencia ciudadana, de lo que hablaba Rob esta mañana, y las ganas de generar una acción en colectivo, ¿no? Que es salir un día del año al río, en donde quiera que estés, con un grupo de gente, que puede ser tu comunidad de amigos, tu comunidad con la que compartes el espacio, tus vecinos, tu familia, y mostrar qué hay en el río, disfrutar el río, documentarlo, compartirlo, vivir el espacio, vivir el territorio del río. Entonces, un poco la pregunta que te tengo bueno, Jens ha hecho, yo sé que has hecho esos ejercicios y otros, pero un poco a mí me gustaría escuchar de ti cómo generamos esos espacios cómo generamos los espacios del colectivo, de experimentar aún cuando tenemos condiciones adversas como puede ser una pandemia, como puede ser la distancia, porque es el River BioBlitz se convirtió en un ejercicio mundial que ahora en todo el mundo se hace y por un WhatsApp se comparte todo, ¿no? Digo, hay otras plataformas, pero todo se simplifica, que en el WhatsApp todos los días todos mandan sus fotos, mandan todo lo que vieron, las experiencias. Entonces, como decías, es un espacio multiplataforma, o sea, no hay una manera de hacer el colectivo. ¿Cómo han sido esas experiencias, Jens? Gracias, Gael, por la pregunta. Bueno, igual, antes de responder tu pregunta, efectivamente algo que iniciamos con un colectivo de personas, con The River Collective, que es un grupo de amigues de Europa, porque yo estudié allá, conservación, ecología y otras cosillas, y me vinculé mucho a un grupo de defensa de los ríos en los Balcanes, particularmente en toda la zona asociada a Albania y todos estos territorios que por un momento fueron ocupados por la URSS, después como que quedaron en los años 90 más o menos como a su libre suerte, mucha guerra en ese territorio y actualmente son blanco de inversiones empresariales hidroeléctricas, entonces muchos ríos que se mantuvieron libres en ese territorio, al contrario que en Europa Central, fueron amenazados por estos proyectos hidroeléctricos. Entonces mi colectivo trabajaba en generar conciencia sobre la importancia de los ríos libres, usando el kayak, la ciencia y el activismo. Y vino la pandemia y se inició este proyecto del cual hablabas, que nace justamente en esta pregunta común, como que no es algo que se le ocurrió solo a uno, sino que fue en la contingencia global, localizada en cada lugar, a través de Zoom, reuniéndonos por Zoom porque no podíamos vernos, no podíamos viajar a los Balcanes ni
ni hacer cosas que nos reunieran físicamente. Se nos ocurrió como esto de hacer cada uno algo en su lugar, con las personas con quienes habita, personas humanas y no humanas, con estos colectivos multiespecies. Entonces yo creo que mucha de esta creación tiene relación con el juego, con el palabreo, con el pensar un poquito en colectivo, en común, y equivocarse también, como no temer a estar en un grupo de personas, a decir algo, a proponer una idea, que otro tenga otra idea, y así se fue limando hasta que se generó esta instancia, que tiene como común la celebración. Como nosotros somos activistas, pero trabajamos desde la celebración de los ríos. Entonces hay algo colectivo, y yo creo que quizás aquí quienes habitan un espacio determinado con ciertas ceremonias más tradicionales podrían hablar de eso mejor que yo, pero esta sería una neocelebración de los ríos con este evento mundial en la cual una comunidad digital encuentra también un espacio local. Entonces creo que es un muy lindo diálogo entre lo digital global y lo local territorial. Entonces creo que se genera una oportunidad que está abierta y no sé si es buena o mala, sino que simplemente sucede. Y creo que la celebración en ese sentido es súper importante, como que así como une a muchas comunidades, físicamente también las puede unir digitalmente. Y ahí hay un gran potencial. Tengo que estar así. Ayer estábamos viendo en la película Alpamanda un poco la cantidad de agresiones que una detrás de otra el pueblo ecuatoriano y las nacionalidades ecuatorianas han sufrido en relación a múltiples agresiones, ¿no? O sea, el petróleo, las formas de los ataques continuos, ¿no? O sea, yo no quería bajo ningún concepto que apareciera un capítulo más, ¿no? Era como, por Dios, no era un capítulo, otro capítulo, y dices, este pueblo es un pueblo de una resiliencia y una agresión tras otra agresión sin parar. Entonces, uno podía visibilizar en el film la importancia que tiene la defensa del territorio, ¿no? Pero al mismo tiempo la complejidad de esa defensa del territorio, porque estábamos hablando de muchas nacionalidades, o sea, estaba el pueblo Ashun, estaban Guaje, estaban un montón de pueblos luchando juntos ante una misma agresión, pero yo me imaginaba cómo debe ser pensar en generar una organización ante todo este lío, cómo la defensa del territorio se convierte en un eje central, pero que vincula muchos intereses y muchas complejidades, y de alguna forma es, primero, qué niveles de organización son importantes y cómo se estructuran, ¿no? Entonces tuve la suerte de visitar a Hernán hace unos meses en Lago Agrio y estuvimos viendo el trabajo que hace Alianza Ceibo en esta línea, ¿no? Y yo quisiera que nos contaras varias cosas, porque me quedaron muchas cosas resonando de la visita que hicimos allá, ¿no? Por un lado, la estructura desde Alianza Ceibo de la defensa del territorio. ¿Cómo os ponéis de acuerdo entre diferentes nacionalidades para empezar a plantear procesos que tengan que ver con la defensa del territorio y qué procesos habéis generado, qué líneas de trabajo habéis desarrollado y cómo lo habéis planteado, ¿no? Y creo que la Guardia Indígena y todos los procesos que estáis teniendo son fundamentales y nos gustaría entender el entresijo de esa organización tan compleja que abarca un territorio tan enorme y con tantas nacionalidades. Y por otro lado, una cosa que me llamó poderosamente la atención es que cuando llegamos allá vi un grupo de jóvenes que estaban trabajando en un proceso de edición de vídeo y habían contratado a Michelle Gatchet, que es una fotógrafa y videoasta blanca de Quito, y habían llevado a Michelle para trabajar con estos jóvenes indígenas para generar procesos de comunicación y de edición de vídeo. Pero me pareció muy interesante porque para mí fue la primera vez que vi que un proceso era al inverso de lo que nosotros estamos acostumbrados, que es como blancos llegar a una comunidad y decir, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto, vamos a hacer este taller de vídeo o este taller, y sin embargo me contó Michelle, no, a mí me llamaron y me dijeron, oye, ¿quieres venir para formarnos? ¿Quieres venir para apoyarnos en esto y en esto y en esto? Y fue una demanda de los propios chicos y del propio equipo de Alianza Ceiba para generar procesos de formación, y a mí eso me pareció como buscar un vínculo, pero que surgía desde la propia comunidad ante necesidades concretas, y me parece que es muy diferente a la línea de talleres y de actividades que se han planteado normalmente. Entonces también me gustaría, son muchas preguntas, porque me quedé como muy fascinado de todos los procesos que generabais allí, pero creo que ¿cómo surgen esas demandas también desde la propia comunidad de decir, oye, como que aquí estamos un poquito flojitos, vamos a ver cómo podemos potenciarnos, ¿no? Muchas gracias por las preguntas. Sí, la Alianza Ceibo
no es vista como una organización. La Alianza Seibo son personas, son grupos indígenas que hemos unido para luchar frente a las amenazas externas. La Alianza Seibo somos Secoyas, Siona, Cofanes y Boranes. Somos muy distintos, tenemos nuestras propias costumbres, idioma diferente, la cosmovisión es muy distinta, su forma de organizar es muy distinta, pero la alianza une por una causa común. Todos los territorios de 4 pueblos que hacemos la alianza tienen las mismas problemáticas, las mismas amenazas, y eso hace que esa unidad tenga fortaleza. El plato fuerte de esa unidad es enfrentar a esas amenazas externas que afectan a nuestros territorios, a nuestra cultura, a nuestra vida misma como comunidad. Entonces ahí nace y se discute entre todo qué temas trabajar en derechos, trabajar en temas de territorio, fortalecimiento de la cultura, la educación para las comunidades, la comunicación, porque la comunicación también es fundamental. Nosotros los pueblos indígenas creo que a lo largo de nuestra historia hemos sido invisibilizados, y la estrategia es que nosotros como pueblos indígenas pues tengamos esa capacidad de construir mensajes de luchas, construir historias propias desde nuestra propia gente. Entonces ahí es donde la Alianza Seibo también se establece un espacio en donde se trabaja con esa finalidad. Si bien es cierto, nosotros armamos de lo que nosotros creemos que debemos fortalecer como comunidad, y llamamos a mucha gente experta para que aporten con su conocimiento, y ese conocimiento se quede ahí con los chicos y los chicos sean los que trabajen, ¿no? Y eso ha sido un ejercicio para nosotros también, es un aprendizaje. Nosotros tenemos mucha experiencia, los que estamos ahí en la Alianza Seibo somos gente de las comunidades, conocemos las realidades, y esas realidades son los que nos permiten plantear algunas propuestas que creemos que se debe trabajar en territorio con las distintas nacionalidades. Entonces ese ejercicio es bastante impactante desde la mirada occidental, porque es una organización netamente manejada, administrada por la gente de la comunidad, por la gente de los miembros de las comunidades, pero de igual manera se construyen alianzas grandes, tanto con las organizaciones representativas de las nacionalidades, de las organizaciones representativas regionales, y también alianzas grandes con distintos ONGs que tienen ese espíritu de apoyar procesos de luchas de las comunidades indígenas. Entonces eso le puedo un poco resumir de lo que hacemos la alianza, y estamos aquí, es una organización bastante joven, apenas tenemos 8 años, sé cómo se empezó, cómo hemos caminado, y estamos ahora hasta donde estamos. Creo que estamos para largo. ¿Nos puedes contar un poquito del nivel de organización? O sea, un poco con tantas nacionalidades y establecer procesos de defensa del territorio, también cómo se articula la Guardia Indígena, un poco cómo habéis generado los procesos para definir qué hay que cuidar, a qué se le da prioridad o no, cómo se trabaja. ¿Hay un comité de emergencia en función de lo que pasa? O sea, un poco cómo entre vosotros y vosotras os ponéis de acuerdo para poder establecer esas sinergias necesarias para poder trabajar. Bueno, nosotros como pueblos indígenas creo que desde que nacemos pues ya tenemos ese chip de lucha, procesos de lucha, somos herederos de lucha, y eso hace que la lucha no solo sea de los dirigentes, de los sabios, sino que es una lucha intergeneracional, y eso permite también ahora con todas las amenazas existentes pensar estrategias de cómo defender a esas amenazas. Si bien es cierto, nosotros culturalmente, en base a qué hemos defendido, en base a qué nuestros ancestros han defendido, en base a su conocimiento tradicional, las conexiones con los espíritus del bosque, de los árboles, de los jaguares, de los arpías,
nos han permitido estar pendientes a las diferentes amenazas existentes. A punta de lanza, en algunos casos, lanza ha sido una herramienta para defender sus territorios, pero ahora ya en estas alturas nosotros como jóvenes debemos aprovechar herramientas tecnológicas existentes relacionando con los conocimientos tradicionales. Entonces ahí nace algunas estrategias de que las comunidades van armando sus grupos de vigilantes, su guardabosques o guardias comunitarios. A la final van escalando poco a poco a establecer guardias indígenas en cada territorio. Y ese proceso también es necesario ir fortaleciendo capacidades de manejo de equipos tecnológicos. Desde la Alianza Seibo hemos tenido un proceso largo para ese proceso que en algunos casos ya se ve que esa fuerza existe en la comunidad. En algunos procesos todavía estamos en camino, pero es un ejercicio que creemos que es una estrategia de defensa de los territorios desde las comunidades, desde sus territorios. Y de allí nosotros pensamos que este proceso debe ser un proceso regional. Tal vez estamos un poco trabajando con Secoyas, Cofanes, Sionas, Guarani, pero creemos que la Alianza Seibo tenga esa apertura de ir entrando a otros territorios y creando esta estrategia de defensa territorial. Entonces creo que estamos abriendo un camino que nosotros como pueblos indígenas sentimos que ese proceso está garantizando nuestros territorios para que las actividades extractivas, ahora que están más fuerza en Ecuador, pues tengan pausa al menos con la acción que hacemos desde nuestros territorios. Muchas gracias, Hernán. Y voy a aprovechar esta pregunta y todo lo que has dicho para transitar a otra pregunta para Lilian, porque una de las cosas que hemos platicado también es cómo desde el otro lado, los que fuimos formados con un enfoque de la ciencia occidental, de cómo hacer conservación, biólogos, ecólogos, cuando empezaron a trabajar, hace varios años que se empezó, y lo platicabas en la mañana, ¿no? Cuando vimos que no había posibilidad de conservar los territorios sin el involucramiento de las comunidades que habitan los territorios, empezó a haber este cambio en primera fase. Bueno, vamos a conservar, pero vamos a enseñar, ¿no? Siempre fue como esa aproximación de vamos a enseñar cómo hacerlo. Y luego se probó que no era así. Se probó que, bueno, vamos a hacerlo en equipo. Y luego nos estamos probando también que quizá tampoco es así, ¿no? Que es, vamos a casi que a prestar el servicio, un poco como lo que Michelle está haciendo ahora, pero que venga la petición desde el territorio. El territorio es el que marca el ritmo, el territorio es el que nos va llevando a toda la parte de todas estas personas que fueron formadas en la parte de las ciencias naturales con un enfoque occidental, pero que ya no van a hacer esta actividad extractiva también del conocimiento de qué hay, para qué se usan las plantas, para qué, hasta la simbología de los animales, la espiritualidad, y lo platicó mucho ayer, lo hablaron mucho ayer en el panel, Lenin lo mencionó varias veces. Entonces a mí me gustaría, porque lo hemos platicado, Lilian, y te he oído decirlo y mencionarlo varias veces, ¿cómo ves tú ese cambio? ¿Cómo ha sido? Y si todavía hay riesgos, o sea, si hay riesgos y también oportunidades, ¿no? Ya, sí, muchas gracias. Bueno, el cambio fue, la verdad, bastante natural, por un diálogo franco y abierto y un respeto a las estructuras orgánicas de los pueblos con los que trabajábamos. Entonces, teníamos reuniones periódicas y en esas reuniones salían expectativas, ¿no?, de tener roles diferentes. Y bueno, fue como, bueno, fuimos
abriéndonos, ¿no?, a eso y haciendo planes que reflejaran esas expectativas, los planes siempre construidos de una manera conjunta con las organizaciones y sobre todo en consulta con sus asambleas, ¿no? Porque es mucho más legítimo el tener la participación de los representantes de lo más cerca a las comunidades posible, ¿no? Entonces, entonces no fue un proceso, diría, muy difícil, ¿no? Porque bueno, hemos tenido un trabajo continuo durante mucho tiempo y quizás ese es una lección, digamos, aprendida, el tema de la confianza, ¿no? Porque yo creo que esa confianza de ida y vuelta, confianza de poder decir cuando uno quiere algo diferente, también la confianza de poder escuchar o de poder decir, ok, pero las reglas del juego, ¿no? Y ahí vienen el tema de los riesgos. La verdad, actualmente yo no veo gran riesgo, la verdad, de esta nueva modalidad que estamos implementando, que es de gestión directa de los recursos por parte de las organizaciones, y de elaboración de su planificación anual de una manera mucho más bueno, siempre fue propia, pero digamos había una participación, una facilitación de parte de WSS, ¿no? No una imposición, pero ahora nuestro rol va a ser realmente mucho menor, pero yo no lo veo como riesgo. ¿Por qué? Porque este paso lo están tomando sobre una base sólida de consenso interno, tienen sus planes de vida. Esos planes de vida establecen lo que todas las comunidades dentro de un territorio quieren hacer con ese espacio, y eso da un norte, ¿no? Y te dice qué cosas se pueden hacer y qué cosas no se pueden hacer. Y han ido desarrollando también capacidades administrativas y algunas capacidades en temas de monitoreo, porque sí se tiene que mostrar resultados para la conservación, ¿no? Y también para los medios de vida, que son exigencias de los donantes que se tienen que reportar y que las organizaciones van a tener que ir reportando gradualmente. Va a haber un rol de acompañamiento, pero yo la verdad no lo veo como un riesgo, sí como un desafío. Hay desafíos para ellos porque mayor autonomía también es mayor responsabilidad, y además es demostrar que este modelo funciona para que no sea una excusa, y lo que no queremos ser nosotros en este paso que se está tomando es que este experimento, digamos, este piloto no sea tomado como una excusa para decir no, esto tenemos que volver a un modelo antiguo donde la ONG digamos, dirige la implementación del proyecto. Eso sería un retroceso que no queremos que suceda, pero la verdad pienso que todas las bases están hechas y lo veo más bien como una tremenda oportunidad, porque hay cosas que solo los pueblos pueden hacer y que una ONG no puede, ¿no? Porque uno, no tenemos los conocimientos, y dos, también al final las personas que ponen el pecho en defensa del medio ambiente son las comunidades con su fuerza y colectivo, ¿no? Y eso no es una cosa, una ONG no tiene la legitimidad social y no puede presentar demandas ciudadanas o movilizaciones que los pueblos indígenas lastimosamente tienen que hacerlo en defensa de sus territorios y la naturaleza, ¿no? Entonces, bueno, así ha sido. Sí. Estamos hablando todo el rato de defensa del territorio, ¿no? Y ahora me pareció muy revelador, Hernán, cuando me miraste casi como con obviedad, como diciendo, bueno, nosotros llevamos siglos organizándonos y resistiendo. O sea, eso para nosotros no es nada nuevo, la resistencia como una forma natural porque nos han obligado a estar resistiendo continuamente, ¿no? Y pensaba ahora al mediodía que hablábamos con Lilian de
de cómo se está quemando la Amazonia boliviana en este momento, y hay problemas que estamos recibiendo acá, pero esa agresión continúa de muchas maneras todavía, ¿no? Y pensaba también, y en estos días es algo que a mí me está dando muchísimas vueltas a la cabeza, en la lengua, ¿no? De las diferentes lenguas como mecanismos de resistencia, porque no solo es el territorio, es la lengua, ¿no? Y venimos, por ejemplo, de este recorrido por la Amazonia, donde se hablan más de 300 lenguas. 300 lenguas que algunas de ellas se están recuperando. O sea, hay procesos identitarios en este momento de comunidades que habían perdido su lengua y que están buscando entre registros antiguos para poder hablarla, porque consideran que algo les fue robado. O sea, esa necesidad del poder de unificar y de alguna forma de eliminar la posibilidad de que te expreses de una manera, ¿no? Yo soy de un territorio en Cataluña donde hablamos catalán, y donde acabo de leer una noticia en Valencia, de justo al lado, que decían que para preservar el castellano van a multar a las personas que no faciliten hablar en castellano. No sé muy bien qué significa, pero estamos hablando de multas por no facilitar el castellano. O sea, quiere decir que si yo te contesto, pues está la extrema derecha gobernando allá, si yo te contesto en catalán, me pueden multar porque yo te estoy hablando en castellano. Y estamos en este momento en el mundo a este nivel, y la lengua como un eje transversal de identidad, ¿no? O sea, yo me reconozco en este viaje que hemos estado tanto tiempo dando vueltas, que cuando necesito arraigarme, me pongo una canción en catalán. O sea, es una cosa, me identifico con el lugar de donde vengo a partir de mi lengua, y es muy importante para mí, ¿no? Y yo te quería preguntar, Hilario, en ese sentido, ¿no? O sea, tú estás trabajando con la lengua, estás trabajando en la lengua como un mecanismo de investigación, de autoconocimiento. ¿Qué nos puedes explicar alrededor de la lengua como una defensa de la comunidad y como una defensa de la realidad? Sí, muchas gracias por la pregunta. De hecho, somos como todólogos, ¿no? Ya hace ratos hablábamos de eso, no sé, por ejemplo, Gael decía, me preguntó migración qué soy, y hago de todo, ¿no? Nosotros hemos invitado personas que nos ayuden a motivarnos, y un catalán ha ido a la zona maya, así como dice, nosotros los invitamos, no, ellos vienen a ofrecerse, y nos inspiran la forma en que la fuerza política, el dinero también que tiene Cataluña, de que ahora tienen sus propias universidades, enseñan en su propia lengua. Por ejemplo, en Quintana Roo tenemos una universidad intercultural maya de Quintana Roo, pero de ahí los profesores solo por contrato, los mal pagados, los discriminados son los profesores de lengua maya. Los que tienen una plaza ya de por vida, los que tienen mejores posiciones son personas no mayas. Entonces, pero sí, esta parte de la lengua es muy importante para contribuir a este tipo de situaciones que vivimos en todo el mundo. Decía un maestro, por ejemplo, se hacen encuentros internacionales como la COP16, COP21, y están hablando de que se están quemando las selvas, de que los ríos contaminados, de que todo el carbono que se transmite, y lo están diciendo utilizando desechables para el coffee break, con clima a 16 grados porque no soportan el calor de la costa de Quintana Roo. Y le dice uno que hizo la pregunta, ¿por qué no hacen estos encuentros en las comunidades? Tal vez un abuelo, una abuela les puede decir cuál es una de las formas más fáciles o un complemento de lo que ustedes ya tienen para combatir el cambio climático, para combatir el cáncer, por ejemplo. Entonces, hay conceptos de las lenguas que son difíciles de transmitirlos al español, y es una forma muy que tienes que tener como una charla grande para poder comprenderlo. Lenin decía ayer que en su lengua no existe el género. Igual en maya, si dices, ¿quién hizo esto? Dices leti. Leti es para hombre y para mujer. Es el pronombre de la tercera persona del singular. Entonces, sí, actualmente el proyecto, lo van a escuchar mañana, es un currículo donde no solo los biólogos, los arqueólogos
que son formados en universidades convencionales nos lo llevan a la comunidad. La comunidad también tiene sus propias propuestas, entonces este currículo que estamos creando combina esta forma de construcción del conocimiento científico y local. Entonces un niño maya leyendo un capítulo sobre el mono araña va a decir, ay, eso sí, lo conozco, mi abuelo me lo platicó y ahora lo veo en un libro plasmado en mi lengua. Entonces es una forma también de este currículo que tiene muchos beneficios secundarios, como reforzando el idioma, viéndolo no solo en la parte oral, porque la mayoría de las lenguas indígenas solo es oral, sino que lo ve en un libro científico, y también las nuevas generaciones que no están hablando la lengua también pueden usar ese libro como un libro de enseñanza, aprendizaje del maya. Entonces hay mucho, la lengua es algo que va a ayudar muchísimo para este tipo de procesos en el que todos estamos trabajando. Muchas gracias. Creo que estamos con tiempo encima. Antes de pasar a preguntas, comentarios del público, yo quería preguntarles, además de darles las gracias por ser parte de esta conversación, si querían agregar algo, si querían sumar algún otro cosilla que se les haya quedado ahí en el tintero, y si no, también pasamos ya para que den acá. Bueno, creo que en lo, digamos, grande del título que nos congrega en esta conversación, yo sí quisiera, como mi parte, aterrizar en que en la defensa del territorio también hay como hay muchas capas, ¿no? Lo que dice Hilario, que me parece fundamental, los niveles de organización que nos muestran los compañeros como Hernán, en fin, y que no es, digamos, no es menor, pero sí un poco menor la conversación sobre las categorías. Es decir, al final del camino, la defensa del territorio es muchas veces una defensa real en la que se pone el cuerpo. Entonces, ninguna otra conversación puede estar por encima de ese esfuerzo y de ese nivel de compromiso, ¿no? Pero sí se vale en nuestros otros colectivos, a veces urbanos, a veces universitarios, a veces de festival, bueno, preguntarnos en otros puntos más allá, pero nunca, nunca, nunca podemos olvidar que falta lo que falta, y lo que falta es que realmente se respeten los territorios, los idiomas, las diferencias, y que vivamos en una sociedad no racista. Creo que es como muy importante resaltar eso, ¿no? Que en la defensa del territorio se pone el cuerpo y la cantidad de personas que han perdido su vida por defender los territorios, ¿no? Es algo que no deberíamos nunca olvidar, ¿no? Que es totalmente importante. Bueno, felicitarlos a todos ustedes por el trabajo que hacen. El tema central ha sido la defensa del territorio y es real, existe. Pero quería plantearles qué piensan ustedes. A veces simplificamos al enemigo del territorio como algún agente externo, pero ¿qué pasa cuando reflexionamos y nosotros mismos nos autosaboteamos como colectivo o como comunidad? La pregunta es, ¿cuáles son esos grandes retos que ustedes tienen al interior de sus colectivos, al interior de sus comunidades, para hacer un frente común y defender el territorio? Porque esa es una variable de la ecuación muy importante y a veces no la hablamos. Sí. Bueno, en mi experiencia, ¿no? Que es una experiencia bastante, digamos, de implementación de un programa de conservación, ¿no? No de colectivos ambientales, pero el principal desafío para mí ha sido la continuidad de las intervenciones, ¿no? Muchas veces hay instituciones que van y están durante la duración de un proyecto y alborotan el avispero y luego
se van y es una posición muy cómoda, ¿no? Entonces, el tema es, yo creo que o sea, si entras en alianza, en comprender que la defensa del territorio es una parte esencial de la conservación de la Amazonía, si entras en ese baile, los compromisos tienen que ser a largo plazo. ¿Por qué? Porque para mantener para mantener la cohesión ante estas agresiones, intereses que pueden dividir fácilmente a una comunidad, tú tienes que abordarlo de una manera integral. Tú tienes que dar alternativas, ¿no?, que toman tiempo, ¿no? Tienes que apoyar a poder consolidar la gobernanza de ese espacio, la comunicación, que muchas veces es difícil por las distancias, y tienes que también poder apoyar a que pueda haber un diálogo con diferentes instancias, autoridades o empresas o sectores interesados, porque al final las soluciones vienen también por un diálogo y por el respeto a la ley, o algunas veces por la creación de nuevos instrumentos jurídicos, ¿no? Y eso toma tiempo. Entonces, para mí, la continuidad de los esfuerzos es el principal desafío. Yo creo que sabemos lo que se necesita hacer muchas veces, pero a veces no hay la paciencia y el compromiso de hacerlo el tiempo que se necesita. Sí, al respecto a la pregunta, creo que nosotros como pueblos indígenas no podemos estar viviendo solo en defensa de nuestros territorios. Sabemos las realidades ahora en el mundo que generan necesidades en las comunidades, en las familias, y si es que hay esas variables, pues nosotros como comunidad construimos juntos de cómo manejar esos temas. Yo puedo tomar un ejemplo que pasa en nuestro territorio, el tema de implementar o promover desde una empresa establecer su producto o su cultivo, me refiero de monocultivo. Nosotros estamos ya en la frontera, convivimos con esa actividad, y la empresa es la que facilita créditos, y las familias ya empiezan a ver como una opción para generar ingresos económicos. Entonces ahí es donde nosotros igual hacemos una planificación territorial, un plan de uso territorial para que esa actividad no afecte a mayor medida el territorio. Entonces creamos leyes propias en donde se aplica en ese tipo de casos, y las familias que quieren implementar esas actividades tienen que ajustar a lo que la comunidad exige. Entonces creo que es una forma de ya ir pensando de cómo nosotros, a pesar de defender nuestros territorios, no podemos quedar fuera de este mundo globalizado, ¿no? Gracias, muchas gracias. Yo tengo más dos comentarios muy breves. El primero es que, un poco siguiendo lo que has dicho vos, María Inés, la idea de comunidad me parece que es algo que está muy bien conectado con la experiencia de la Iglesia Católica progresista de los años 70, de teología de libertación. Me parece el concepto de comunidad en Latinoamérica se vuelve muy común, no solo en las zonas de bosque, zonas rurales, pero también en las favelas, ¿no? Porque en Brasil hoy no se llama más favelas, se llaman comunidades también. Es algo que viene desde me parece una influencia muy fuerte de la Iglesia Católica progresista de los años 70, parcialmente, ¿no? Pero me parece que hay una amenaza muy fuerte ahora a la cuestión de gestión de territorio, que es la cuestión de los créditos de carbono, que es una promesa que parece muy interesante, que puede generar muchísima plata, pero creo que puede tener un riesgo fortísimo de destruir totalmente toda la fábrica que mantienen esos colectivos en los territorios, porque la cantidad de plata que se está ofreciendo para la gente que vive en esas zonas son fortunas incalculables. No sé si se pasa lo mismo acá en Bolivia con ustedes, pero yo que no, a veces gente me llama, yo soy arqueólogo, no tengo, porque trabajo en tierras indígenas, y hay gente que me procura a veces porque quieren hablar como si yo fuera un intermediario
para hacer conversaciones con la gente de las zonas donde yo trabajo, y son conversas de millones de reales para empezar la conversa. Y yo creo que sin un plan de gestión más bien organizado por las comunidades, eso puede tener un impacto destructivo muy fuerte. Entonces, es una idea que teóricamente parece interesante y buena, la idea de crédito de carbono. Tengo dudas sobre eso, pero podemos plantearlo como algo interesante, pero que puede promover la destrucción de las formas de integración locales. O sea, se está pasando esto en Yucatán, si ustedes allá en Ecuador también están sufriendo ese tipo, nosotros en Brasil los llamamos los cowboys del carbono, ¿no? De carbon cowboys, porque son normalmente abogados que van a ganar las licencias para explotar los créditos de carbono. La gente que vive allá gana mucha plata, pero de verdad, comparado a la plata que se queda en la mano de esos intermediarios, es muy poco. El poder destructivo puede ser muy fuerte. No sé, es más un comentario, me gustaría escucharlos un poco sobre eso, si tienen también esa experiencia en las zonas donde viven y trabajan ustedes también. Gracias. En Bolivia no está permitido la comercialización de bonos de carbono, pero sí se está analizando una modalidad que se llama cooperación por resultados. Sin embargo, eso está todavía en diseño, pero yo creo que, como tú dijiste, para cualquier iniciativa, sea de conservación, como podrían ser estos proyectos de mitigación de emisiones, si están bien planteados, y no, que aquí no se puede, pero o si es un proyecto extractivo, las comunidades indígenas, los territorios colectivos necesitan un plan de vida para poder contrastar lo que se ofrece por ese proyecto de conservación o de desarrollo y ver el impacto indirecto que puede generar este tipo de intervenciones, no solamente los impactos directos, ¿no? Y creo que una cosa que escuché que decía Thomas Lovejoy mucho era piensen, no hay que olvidarnos de la figura completa, ¿no? Hay que mirar todas estas intervenciones y los proyectos de una manera integral, porque pueden surgir impactos indirectos perversos que van justamente en contra del objetivo de conservar el territorio, llevando, sobre todo donde hay grandes cantidades de plata, a divisiones, peleas y destrucción del capital social que ha mantenido los territorios durante generaciones, ¿no? Entonces, yo pienso que cuando tiene impactos indirectos es muchas veces porque no han visto la cosa con una mirada realmente integral y holística, viendo todos los posibles impactos positivos, pero también los negativos. Como que la parte de los bonos de carbono en este recorrido por la Amazonia nos ha traído muy de cabeza, porque en Colombia ya se le está llamando bonanza, la bonanza del carbono, ¿no? Entonces, pensar que las bonanzas son sistemas extractivistas que han afectado a la Amazonia durante la historia. Se habló de la bonanza de las pieles, que era sacar piel de todos los animales que estuvieran allá, la bonanza de la quinina, la bonanza del petróleo, la bonanza de la coca, la bonanza de la minería, ¿no? Entonces, estas bonanzas, en este momento, en Colombia, ya los bonos de carbono se están considerando una bonanza, que surgen de un planteamiento que hay un mapa en National Geographic que pone los países emisores de carbono y cómo la polución está afectando todo el norte y cómo hay un sur global, que es todas las selvas ecuatoriales, que están absorbiendo parte de ese CO2, no todo, porque no pueden absorber todo, pero en lugar del discurso de estos centros de contaminación y de polución, decir, bueno, tenemos que reducir ese nivel de carbono, lo que plantean es, vamos a seguir emitiendo mierda, pero comprar bonos para que esa mierda sea absorbida en los lugares donde la mierda siempre fue absorbida, porque básicamente es repartir mierda, ¿no? Lo que significa esta cultura. Entonces, nosotros venimos de, sobre todo MeToo y Nírida, donde me voy a acordar siempre, porque estábamos con Andrés, y vino un periodista y me dijo, tengo que hablar algo contigo, pero aparte, no podemos grabar nada, ¿no? Me dio una investigación donde en Colombia ya la compra de bonos de carbono están vinculadas a temáticas que tienen que ver con territorios
que están controlados por el narco, pero donde ya se están estableciendo asesinatos a líderes comunitarios para poder cobrar los bonos de carbono. Entonces, en Colombia ya está pasando que la discusión de cómo va a entrar ese dinero genera conflictos territoriales dentro de las propias comunidades, pero además las empresas intermediarias que toman y cooptan este dinero son empresas muchas veces ya vinculadas a temáticas ilegales, ¿no? Entonces, está pasando que muchas veces los porcentajes de bonos de carbono se quedan en los intermediarios y a las comunidades llegan migajas, pero además esas migajas, cuando se reparten entre las comunidades, generan procesos de desigualdades, porque ¿quién en una nacionalidad, en una comunidad, está legitimado para recibir ese dinero? Entonces, para mí es algo, o sea, en el momento que me hablaron de los bonos del carbono y de las bonanzas del carbono, se me pusieron los pelos de punta, porque ya están igualando al petróleo, a la minería, ¿no? Es un dinero que entra rápido para limpiar la cara de los países contaminadores, queriendo gestionar procesos de contaminación, pero que de alguna forma no cambien nada en sus mecanismos de producción, pero generando unos niveles de violencia y desigualdad que están recién empezando, pero que en Colombia ya están implementándose en MeToo y en Inírida de una forma preocupante. ¿Quién está legitimado para firmar esos bonos? Hay un total descontrol en torno a de dónde llega ese dinero, cómo se gestiona, cómo se administra, y va a ser uno de los grandes problemas en la región en los próximos años. Sí, bueno, sí. Muchas gracias por sus participaciones. Creo que son experiencias muy buenas que han estado desarrollando. Yo tengo creo que preguntas y comentarios en el mismo discurso. Ojalá se logre copiar. Muchos pensamos que como nombramos también percibimos y que también nombramos también nos relacionamos, y según relacionamos, según lo vivimos, ¿no? En las comunidades indígenas. Y por eso a veces creemos que este debate entre lo comunitario, colectivo, comunidad, a veces es un juego de lenguaje en español, ¿no? Y en la academia, entonces decimos, a veces hay que superar estos conceptos, estas categorías, porque pues en las lenguas indígenas, por ejemplo, nosotros existe el concepto territorio, nosotros lo llamamos Numba, que es el mundo, pero también Numbasho, Numbalo, que es el mundo mío y el mundo del otro, y entonces, y justo, a veces dividimos, sobre todo el problema es en el español, y en la academia, y en estas, digamos, lenguas coloniales, para hablar, a mí me cuesta mucho problemas cuando hablan o cuando se habla de conservadurismo y estos conceptos de ecología, que a veces digo que a veces solamente se quedan en la parte entre comillas ecológico y olvidan la parte cosmogónica, filosófica, espiritual, cosmovivencial, y estos mundos relacionales que hay, ¿no? Entonces a veces me cuesta un poco de trabajo entenderlo como separado, que solamente es el territorio, la defensa del río, sin el pensamiento, sin la cosmovisión o la defensa de la tierra, sin todos estos proyectos, y que terminan reduciéndolos a conceptos o categorías como ecologías o conservadurismos en español, ¿no? Digo, y puede ser que en ciertos territorios funcionen, ¿no? Y también ha pasado mucho que se han prostituido los conceptos comunitario, buen vivir, el summa camaña, summa causa, aquí les pasó mucho, se volvió política pública, el Banco Mundial lo agarró, sus conceptos indígenas, en México tenemos que la palabra comunitario lo agarró el pinche López Obrador y ahora es política pública, todo es comunitario, entonces se pierde, ¿no? Entonces al rato se prostituyen estos conceptos, se vuelven política pública y ya nos chingamos, ¿no? Entonces, por eso acá decimos, ¿cómo lo hacemos para incluso preservar las formas de nombrar, la forma de relacionarnos? Porque si no al rato, ¿cómo negamos que el Estado utilice esta categoría para hacer una política pública? Lo que pasó creo que aquí en Bolivia, lo de summa camaña, summa causa, y al rato se prostituyó, y al rato se le quitó a la comunidad esos derechos, ¿no? Entonces, porque por ejemplo, nosotros en la lengua, cuando la mujer está embarazada, le decimos jaguete, que está cargando el pensamiento, pero cuando nace el niño decimos nanishuaje, que es estar haciendo pueblo, hacer territorio, hacer comunidad, cuando nace, pero también así le decimos al perro, al venado, todos hacen comunidad cuando nace. Entonces, y justo decíamos que no existe género porque tampoco existe esta clasificación de hombre, mujer o animales y humanos, o de ella va a parir y él va a dar a luz, o ella va a dar a luz y él está pariendo, ¿no? Siempre nos corrigen, dice, habla bien, ¿no? Entonces, pero no hay diferencia. Entonces, si vemos que estos territorios, estos espacios, y como decía mucha gente grande de los abuelos, muchos tienen tierra, pero no territorio. Es muy distinto, ¿no? O sea, y justo con el compañero que decía, a mí me cuesta mucho trabajo cuando en la ciudad dicen, es territorio, digo, aguas,
mejor aprendamos a contextualizar, porque si universalizamos una categoría local de una comunidad y la llevamos a otra, terminamos como colonizando otros imaginarios, otras formas, y son peligrosos, y es lo que la tradición occidental hizo los universales, ¿no? Entonces decimos, hay que tener cuidado con estas cosas, porque al final de cuentas estos mundos relacionales de las comunidades, pues es toda la complejidad que decían, ¿no? Y por ejemplo, o sea, ya ahorita la defensa del territorio en su tiempo era contra la minera, ahora es contra el crimen organizado. Entonces, y que eso y que eso si ya te van a meter en mineras, te van a quitar, te van a quitar agua, madera, ¿no? Entonces, por eso la complejidad es como que siempre hay un enemigo, pero que al final es todo, porque en el mismo Estado es un enemigo, el hecho de desaparecer las lenguas ya es la defensa del territorio, o sea, defender la lengua es defender el territorio porque te relacionas, nombres al mundo, te relacionas con los animales, en tu lengua existe todo este universo filosófico, cosmogónico, y entonces ese es territorio también, ¿no? Y ahí le dejo. Hola. Yo quería agregar también un poquito de lo que dijo el compa. Para nosotros el buen vivir sí se prostituyó demasiado y todos los gobiernos de Latinoamérica lo han optado para sus políticas. Entonces, y el hecho también de decir conservación, los indígenas conservan, no, nosotros no conservamos, nosotros queremos vivir en nuestros territorios, queremos seguir en la línea, conservando, viviendo en equilibrio con nuestros espíritus, con nuestra naturaleza, con nuestra cascada, perdón, es la altura. Estoy temblando un poco. Bueno, entonces, y también me parece muy tonto cobrar los bonos de carbono, cuando grandes industrias, personas blancas de afuera vienen a destruir nuestros territorios y nosotros tener que cobrar una miseria después que destruyeron una riqueza. ¿De dónde vienes? De Ecuador. En lo que le pasan el micrófono, si quieres, Hilario, comentar con lo que querías decir de Lenin y de Sí, un poco complementando lo que dice el compañero. Hay mucho que reflexionar, hay mucho que reconsiderar al hacer ese tipo de eventos. Por ejemplo, decía Lenin ayer, ya nos toca, ¿no? Hablan ahora de que cómo llego a la comunidad, cómo llego al colectivo. Pero en mi parte, soy nativo, hablo la lengua. Yo cuando desarrollo un proyecto y lo llevo a la comunidad, no siento ese miedo porque son los míos, estoy con ellos, desde que llego y me ven y empiezo a hablar en maya, y como que a diferencia de otros compañeros que no hablan la lengua, no son de esa cultura, creo que tienen esa parte de esa barrera. Entonces, está saliendo una nueva generación de indígenas que están cuestionando los estudios, lo que se han hecho de nosotros. Hay un ritual que se hace en Yucatán, es un ritual de iniciación donde se presenta a un ser vivo, a un bebé, al mundo. Hay una antropóloga que trabaja en el Politécnico Nacional de México que habla de este ritual, y cuando leí su artículo dije, en mi tesis de doctorado lo voy a contradecir, ¿no? Porque veo cosas que yo, obviamente, como dijo Lenin ayer, no tengo el nivel para decirle que no, estás mal, tengo que tener los argumentos, algo más sofisticado para poder contradecir lo que estudio de nosotros. Pero también, por ejemplo, también hablaban ayer de que estábamos en la casa del embajador y yo no soporto estar aquí, y me dice, ¿y tú, Hilario? Me pregunta uno de los compañeros. Yo soy tolerante, ¿no? Trato de ser empático, trato de que siempre vamos a necesitar de todos. Yo trabajo con una organización gringa y hay mucho apoyo que nos están dando también ellos, National Geographic, por ejemplo, el de ECOS. Entonces, gracias a ellos, pues se pagó el vuelo, estoy conociendo gente, y es esa parte también de ser recíprocos, ¿no? Tengo mi postura, tengo mi mente, ahora soy más abierto porque he estudiado, sin embargo, como que no, yo estoy aquí, ahora soy el chingón y ustedes no, sino que
tratar de tener esa interculturalidad, esta forma como lo transmitimos en el currículo, el conocimiento local es tan fuerte como el conocimiento científico, hacer esa fusión, y porque hay muchas personas que conozco también que no, es que lo indígena, que aquí de repente suena su iPhone ¿y por qué dices que no? Pero pues estás en la globalización, sacas tu iPhone, publicas en Instagram, la idea no es regresar a las cuevas, quitar mi vestimenta y regresar al antiguo, sino que tratar de entrar en este nuevo mundo y hacer equipo y seguir contribuyendo para estos problemas que está comiendo a todos, no solo a los indígenas, sino a todos. A raíz justo ahora de que hablabas, me he acordado que hace 7 años quizás, ya atrás, 6, tuve la enorme suerte de participar en un encuentro en Ecuador de medicina ancestral, donde vinieron un montón de médicos de diferentes culturas de Latinoamérica, y había poca gente blanca, pero había gente blanca ahí que también trabajaba en medicinas paralelas y estaba ya atendiendo a lo que los maestros de diferentes procedencias decían. Y me acuerdo que hubo un académico de la Universidad de Quito que estaba pidiendo que en el currículum de la Universidad de Medicina pudiera entrar el conocimiento chamánico. Creo que al chamán que se lo pedían era un chamán shuar, que estos son bastante bien duros, ¿no? Y entonces él lo miró y le dijo, mira, perdona, es imposible, porque para que tú aprendas de mí tendrías que estarte 7 años recogiendo las piedras por detrás que yo te dijera que recogieras. Y en tu mundo nadie se va a pasar 7 años detrás de un profesor recogiendo piedras. Entonces hay cosas que no vais a poder aprender de la manera que nosotros podemos enseñar, ¿no? O sea, y eso me pareció como muy revelador, porque hay cosas que puedes aprender y cosas que tal vez no puedes aprender porque ya no te pertenecen a ti, ¿no? Pero en ese encuentro también me pareció muy revelador el ver cuántas cosas hemos perdido en Europa, porque había un conocimiento de las plantas, había un conocimiento de los remedios, había un conocimiento de curar con las manos. En Europa lo teníamos. Mi bisabuela lo tenía. Pero llegó la farmacia como negocio y absolutamente colocó la farmacopea en cosas que las abuelas y las bisabuelas solucionaban. Habían unas mujeres fantásticas en los Pirineos de Cataluña, que son montañas muy agrestes, que se llamaban las tramantineras, que eran mujeres que cargaban con los burros entre nieves, iban en pueblo a pueblo curando a la gente. Muchas veces luego pasaban por brujas, ¿no? Entonces ahí también me fue revelado como que hay algo más universal, que hay un proceso de castración o de cooptación que va pasando, ¿no? Hay como una especie de fantasma. Entonces, en Europa también teníamos eso y lo perdimos, ¿no? Aquí todavía está. Y estamos en un momento en el cual se puede mantener porque de alguna manera hay un recuerdo también de lo que se perdió en otra parte del mundo, ¿no? Entonces, el diálogo me parece muy interesante, o sea, hablarnos y reconocernos en lo distinto creo que es lo único que nos va a poder hacer avanzar, ¿no? De alguna manera. Y en ese sentido, por ejemplo, ¿qué pasó con los movimientos ecológicos? Eso también estoy totalmente de acuerdo que lo de los bonos de carbono es un absurdo, o sea, es la cosa más absurda que hay. Pero ¿qué pasó con el movimiento ecológico que en los 70 era súper potente en Europa y que empezó a hablar claro, que pudimos limpiar muchos ríos que estaban hechos una mierda, que pudimos empezar a cerrar fábricas que contaminaban? El movimiento ecologista se creyó el lenguaje capitalista. Y entonces, para defender la naturaleza, en lugar de hablar de los espíritus del agua, que también los tenemos en nuestra cosmovisión antigua, que llamamos las fadas d'agua, en lugar de hablar de esa parte de la naturaleza que es intangible y que es espiritual, hablaron de los costes. Hicieron una ecuación económica. Para convencer a los gobiernos de que había que proteger, la ecuación fue económica. Y ese fue el gran fracaso de los movimientos ecologistas, que están ahora como están. Están ahora como están. Entonces, yo creo que hay una importancia en el lenguaje que es, te reconozco en lo que dices, que hay cosas que pertenecen a un lenguaje y luego traducidas no sirven, pero tampoco estamos en el momento del esperanto, que era ese intento de lengua universal, sé que estamos en otro momento del mundo, pero también el hecho de entender que cuando uno habla distinto puede enseñarnos a mirar distinto, creo que también es muy importante, ¿no? Y entonces, en todo este movimiento ecologista que fue absolutamente truncado por el capitalismo neoliberal,
ustedes, desde su cosmovisión, que todavía la tienen viva y latente, en la cual yo reconozco a mis antepasados, es importante que hablen desde su lenguaje, pero que nosotros podamos entender su lenguaje sin que lo robeemos, ni secuestremos, ni cooptemos. Pero no dejen de hablar en su lenguaje, porque ese lenguaje que nos puede hacer entender distinto lo que ahora realmente universalmente necesitamos, ¿no? Que en eso estamos todos presos en el mismo momento. Sí, yo siempre promuevo esta parte de la interculturalidad, ¿no? De que, como usted dice, ¿no? Lo tenían en su cosmovisión, ya desapareció. Lo mismo trato porque conozco personas así que no, es que mi cultura, y también hablábamos hace rato en el almuerzo de que entre las mismas culturas, no, el maya que hablo es el mejor que el de esta parte de la península. Entonces, creo que hay que dejar de perder el tiempo con este tipo de cosas, y actuar con lo que están, con lo que quieren estar. Sí, y esta parte del capitalismo es muy fuerte también en las comunidades. De repente llegan las empresas a comprar madera, a esos proyectos del gobierno, por ejemplo, del Tren Maya, creo que es algo mundial, que todos saben del Tren Maya de la península. Entonces, esta parte que yo siempre trato de predicar es la interculturalidad, ¿no? De que lo que los abuelos puedan aportar, que también se están yendo, las nuevas generaciones están más con el Free Fire, con el Roblox, con todas esas tendencias de la globalización. Entonces los abuelos que tienen este conocimiento, que las nuevas generaciones o los adultos, por decirlo así, están más enfocados a mantener a su familia, están más preocupados por qué van a dar de comer a sus hijos, y están muy vinculados a los proyectos como del Tren Maya. Hay muchas cosas que creo que desde nuestras trincheras, desde donde estamos nosotros, empezar a aportar nuestro granito de arena para que movamos y muchas personas se nos unan, y cada quien con su proyecto, pues sí, contribuir para esta parte. Y esta parte de los ancestros es algo muy importante que yo en lo personal aprendo mucho de ello, y trato de ver cómo lo fusiono con lo que está a mi alrededor también, porque está la religión muy fuerte también en las comunidades indígenas. Entonces hay muchísimo de que se puede debatir en esto. Sí, bueno, resueno mucho con lo que dice Hilario, y como una acotación, en Europa no se han perdido esas prácticas, existen todavía y están simplemente invisibilizadas. Como que a mí me ha tocado trabajar, por ejemplo, con grupos en el norte de Grecia, recolectando con un amigo que hace etnobotánica hierbas del monte alpino griego, que se lo enseñaron también mujeres antiguas de ese lugar. Entonces creo que es simplemente, como dice Hilario, una falta de diálogo también a veces. Como para visibilizar hay que hablar, y para hablar hay que encontrarse, y para encontrarse, bueno, a veces es difícil, hay que tomar el avión o no. Depende de cuánto está la distancia, ¿no? Porque entre continentes hay distancias. Pero creo que algo interesante respecto como a lo que se dijo en general es como son temas delicados, y o sea, yo me siento extraño hablando de comunidad en un panel, me siento privilegiado hablar con ustedes de comunidad. Yo no sé si puedo hablar de comunidad como tal, pero sí creo que puedo hablar de sueños como comunes. En ese sentido, lo que decía Hilario del diálogo me parece importante, y lo que dijo también hace un rato Hernán, como cansa resistir. No es bonito vivir resistiendo. Y yo con Paulo llevamos también años trabajando por los ríos libres en nuestro país, y son ríos amenazados, llevamos como años haciendo talleres itinerantes, dando la vida y pasando por procesos emocionales muy intensos, de burnout, de pánico, ansiedades, etcétera, que creo que todos de alguna manera han sentido en sus vidas, porque quienes resisten sufren, y quienes sufren, nada, pues creo que el colectivo justamente nos permite como estar cansados todos juntos. Creo que eso es importante, y desde el cansancio también nos damos cuenta que no solo queremos resistir, sino que también queremos vivir, y ese vivir en conjunto requiere soñar qué queremos vivir, qué realidad queremos vivir, y en ese sentido creo que son interesantes como algunas propuestas, como estos futurismos, o que a veces parecen medio extraños, pero como cómo soñamos nuestro territorio, cómo
¿Cómo quiero yo vivir mi río que tiene 3 centrales hidroeléctricas, que tiene una 4ª en construcción, son megacentrales, asociadas como a impactos ecológicos, socioculturales? ¿Cómo me imagino yo mi río sin esas centrales? ¿O cómo me imagino yo mi ciudad sin los autos o los camiones que pasan, que son camiones que llevan madera forestal, de pino y eucalipto, que están vinculados a la extracción también de suelo, pérdida de bosque nativo en mi territorio? ¿Cómo imagino mi territorio sin eso? O quizás con una parte de eso, ¿no? ¿Y con quién me lo imagino? ¿Yo como niño blanco? ¿O me lo puedo imaginar también dialogando con quienes habitan junto a mí? ¿Cómo conversamos con Hernán del territorio amazónico donde él vive, con mi territorio como del sur de Chile? ¿En qué podemos coincidir y qué no podemos coincidir? Y está bien si no coincidimos. Entonces creo que nada, yo creo que hay mucho cansancio y ganas de soñar, porque estamos cansados y queremos no solo resistir, queremos vivir, ¿no? Y eso me resuena como con estas emociones que todos sienten acá. Eso. Gracias, chiquillo. Tomamos esta de Manuel y ya cerramos. Sí, pero ya se nos fue el tiempo. Gracias. Es que esta mañana hubo, no sé, está River aquí, no lo veo. Bueno, esta mañana él hizo una presentación y le preguntaban acerca del sentido de la propuesta artística o del propósito de eso. Y ahorita frente a lo que decía Lenin, me parece que hay también la pulsión de que todo tiene que ser traducido. Y yo creo que no necesariamente. En español, por ejemplo, y los que nos gusta la música, no tuvimos que traducir Saudade del portugués, tuvimos que escucharlo. Entonces, cuando uno escuchaba música que hacía Saudade, eso era, y no lo tradujimos nunca. Entonces, yo creo que en ese sentido, las artes pueden jugar un papel muy importante, porque no todo tiene que verbalizarse en otro idioma. Algo puede experimentarse a través de la comida, o a través de la música, o a través de los cubos que estuvimos viendo. Ayer que estábamos caminando por allí, ustedes no saben la cantidad de veces que yo con estudiantes de patrimonio les he dicho la importancia de los archivos, y hay cantidad de artículos, y saqué una foto de ustedes ayer, y esa foto, donde yo le puedo decir a unos estudiantes, mire, una mujer que puede ver a su mamá hace 40 años, y pararse al lado de ella en 2x2, yo no tengo que decir nada. Esa foto lo dice todo. Entonces, en ese sentido, una invitación a ECO y a Nat Geo para que en la medida de lo posible sigan haciendo eventos duales, donde pueda haber artistas y pueda haber personas que están trabajando en las líneas de conservación, educación, storytelling, porque ahí hay una combinación potente para que no hay que traducir todo, hay cosas que se pueden contar de otra manera y lo necesitamos de ida y vuelta para seguir soñando. Estoy de acuerdo con vos, quería decir eso. Y contémosle a River porque está en esa línea él. Sí. Vamos a decirle a River que nos venga. Bueno, ya impecable, creo que ya no hay nada más que decir después de este cierre que se acaban de aventar. Pero muchas gracias a todos por por formar parte de la conversación, por participar. Y gracias a nuestros panelistas también por compartir sus conocimientos, sus ideas, siempre es muy rico. Creo que había unos avisos, ¿verdad, Gise? De cambios de horarios, de logísticas, entonces le cedo la palabra. Pero antes de los avisos, como dirían, parroquiales, nada más quiero darnos un aplauso a todos por haber estado acá y… Sí, los avisos parroquiales. Sí, para la gente que está en vivo, a través del streaming nos acompañarán de corazón. Nosotros tenemos una visita guiada a 6:30 en el Centro Cultural de España en La Paz, aquí en la sede del centro. Tenemos una visita guiada con Claudia Carreras y a las 19 tenemos en el patio también del centro las proyecciones. Tenemos hoy 2 proyecciones. Que les invitamos, ¿no? Son las proyecciones de cierre con Manuel, con Guara, con Fátima y bueno, veremos unas proyecciones maravillosas con espacio para diálogo. Muchas gracias. Y luego nos cenamos. Gracias.